Hola, tenemos el siguiente ejercicio que dice determinar mediante los teoremas de Thevenin y Norton los equivalentes circuitales entre los puntos A y B, es decir, entre estos dos puntos, entre A y B. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito es cuando cogemos y cerramos esto y vemos cuál es la corriente que pasa ahí. Esa es la corriente de cortocircuito y tenemos que encontrar el voltaje de circuito abierto, que es cuando dejamos esto abierto. Es decir, aquí quitamos esta parte de acá, es decir, quitamos esta parte de acá y dejamos eso abierto y encontramos el voltaje que hay entre esos dos puntos. Ese es el voltaje de circuito abierto. El voltaje que hay acá entre esos dos puntos. Entonces vamos a encontrar esas dos variables. Ese circuito se puede simplificar de esta forma. Es lo mismo, está reorganizado, pero es el mismo circuito. Simplemente que está reorganizado. Entonces, lo que nos dice, vamos a encontrar primero la corriente de cortocircuito. Para eso, cogemos y cerramos esta parte de acá, eliminamos la resistencia y lo cerramos. Entonces necesitamos encontrar cuánto es la corriente que pasa por acá. Para encontrar la corriente que pasa por acá, podemos hacer un nodo acá, Entonces la corriente que queremos encontrar es esta corriente, que se llama la corriente cortocircuito. Esa es la corriente de cortocircuito. Para eso realizamos un nodo acá, que lo vamos a llamar B. Entonces, nodo B. Y hacemos la ecuación del nodo B. La ecuación del nodo B sería, aquí nos damos cuenta en este circuito que todo el nodo de arriba, o sea, todo este nodo, el voltaje de ese nodo vamos a llamarlo B1, es 10 voltios, es igual a 10 voltios. Entonces, por la fuente que está acá. Entonces vamos a realizar el nodo B. Entonces sería B, el voltaje que hay en ese nodo, menos 10, que es el voltaje que hay arriba, sobre 270. Esa sería la corriente que circula por acá. Ahora, más B menos 10 sobre 180, que sería la corriente que circula por acá. Más B. Sí, aquí ponemos nuestro punto de referencia, que sería donde hay 0 voltios. Entonces B menos 0 sobre 120, que sería la corriente que circula por acá. Y eso igual a 0. Listo. Simplificando esta ecuación, encontramos que B es igual a 5,26 voltios. 26 voltios. Ese sería el voltaje en este punto de acá. 5,26 voltios. Ahora, también sabemos que el voltaje en este punto, en esta resistencia de 220 voltios, es 10 voltios. Por lo que tenemos el voltaje acá de 10 y aquí abajo el de referencia de 0 voltios. Sería 10 voltios el voltaje que hay. Es decir, podemos encontrar la corriente que circula por esta resistencia. Entonces, la corriente que circula por la resistencia de 220 es igual a el voltaje sobre la resistencia, es decir, 10 voltios sobre 220 ohmios, que es igual a 0,45 amperios. Esa sería la corriente que circula por ahí. Confirmemos. 10 sobre 220 es
0,045 amperios, que es lo mismo que 45 miliamperios. Esta es la corriente que circula por ahí. También podemos encontrar la corriente que circula por acá, y conocemos el voltaje. El voltaje de esa resistencia es 10 menos B. Entonces, el voltaje, encontramos de una vez la corriente que circula por acá. Es decir, la corriente que circula por la resistencia de 270 es igual a 10 menos el voltaje B. Pero encontramos que el voltaje B es 5,26. Esto nos quedaría en voltios sobre la resistencia, que es de 270. Que la resistencia es de 270. Entonces la corriente que circula por ahí es 10 menos 5,26 sobre 270. Es 17,56 miliamperios. Esa sería la corriente que circula por ahí en esa dirección. Ahora encontramos la corriente que circula por acá. Entonces, con estos términos, más o menos, la corriente que circula por esa resistencia de 180 sería igual a la corriente que circula por la resistencia de 180 al voltaje acá menos el voltaje acá sobre la resistencia. Es decir, a 10 menos 5,26, me faltó el ohmios, voltios sobre 180 ohmios. Y eso, si lo ponemos en la calculadora, me da igual a 0,2633, es decir, 26,33 miliamperios. Despejemos esto un poco. Y nos damos cuenta que ya tenemos las corrientes que circulan por la corriente que circula por acá abajo, la corriente que circula por acá abajo y la corriente que circula por acá, que son las corrientes que sacamos. Entonces podemos hacer el nodo para saber cuánta resistencia circula por acá, cuánto es, y la corriente de cortocircuito. Entonces la corriente de cortocircuito sería igual a la suma de estas tres. Que la corriente de cortocircuito entra al nodo. Perdón. No era necesario. No, sí, la corriente de cortocircuito sería la corriente que entra a este nodo de acá. Esa sería la corriente de cortocircuito, entonces es decir, es la suma de estas dos. Es decir, de esta corriente que pasa por acá y de esta corriente que pasa por acá. Entonces no teníamos que sacar la corriente que circulaba por la de 270, no hacía falta. Es decir, 180 y 220. La corriente de cortocircuito es igual a la corriente que circula por la resistencia de 220 más la corriente que circula por la resistencia de 180 ohmios. Esto debido a la ley de corrientes de Kirchhoff, que las corrientes que entran o no es igual a las corrientes que salen. Entonces, esto nos quedaría como ICC igual a 45 miliamperios
más 26,33 miliamperios. Esa sería la corriente de cortocircuito. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el voltaje de circuito abierto. ¿Qué es el voltaje? Podemos eliminar esto por un momento. Ya encontramos esa resistencia de ahí. Ahora tenemos que encontrar el voltaje de circuito abierto, es decir, el voltaje que habría entre estos dos puntos. Es decir, aquí tenemos más, aquí tenemos menos, el voltaje que hay entre esos dos puntos. Ese es el voltaje de circuito abierto. Recordemos que este es el punto A y este es el punto B. Punto A y el punto B. Ese voltaje de circuito abierto nos damos cuenta que es el voltaje que hay en este nodo, que es de 10, menos el voltaje que hay en este nodo, que no lo conocemos. Pero podemos hacer una ley de nodos, un análisis nodal para encontrar ese voltaje que hay en el punto B. Entonces, vamos a realizar, recordemos que este lo llamamos el nodo B. Entonces vamos a borrar acá esta parte para realizarlo. Vamos a encontrar el voltaje de circuito abierto. Entonces, para eso vamos a realizar el análisis nodal. Entonces vamos a realizar primero el nodo B, que el nodo B sería igual a B menos 10 sobre 270, B menos 10 sobre 270 más B menos el voltaje en el punto B. Entonces B menos el voltaje en el punto B sobre 180, que es la resistencia que está entre los dos, más más B sobre 120. B sobre 120 y eso sería igual a 0. Ese sería el nodo B. Volvemos acá y ahora vamos a realizar el nodo BB. El nodo BB sería igual al voltaje aquí en el nodo B menos B sobre 180. Borremos acá esto que no lo necesitamos ya. Entonces, voltaje en el nodo B menos B sobre 180, que es por esto. El voltaje en el nodo B menos 0 sobre 220, más voltaje en el nodo B sobre 220, y eso es igual a 0. Aquí dejamos la corriente que sacamos. Aquí podemos sacar dos ecuaciones. La primera ecuación nos quedaría como B por 1 sobre 270 más 1 sobre 180 más 1 sobre 120, perdón, 1 sobre 120 menos B sobre menos BB, escribámoslo de forma sobre 1 sobre 180 eso igualado a 10 sobre 270. Eso igualado a
10 sobre 270. Ahora escribimos una ecuación. Vamos a mover esto para abajo. La ecuación 2. La ecuación 2 nos quedaría de esta forma. Menos B por 1 sobre 180 menos B sobre 180 más BB de 1 sobre 180 más 1 sobre 220 y eso es igual a 0. Damos cuenta que tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2, es decir, tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Estos valores que acompañan a las variables los podemos meter en una calculadora, ya sea de matrices o que solucionen sistemas de ecuaciones lineales. En la descripción dejo una muy buena que soluciona el sistema de ecuaciones lineales simplemente metiendo estos datos, obviamente con los signos, y que nos bota los valores directamente. Reduciendo ese sistema nos da que B es igual a 2,547 y que BB es igual a 1,4. Es decir, el voltaje acá, en este nodo, voltaje en el nodo BB es igual a 1,4 voltios. Estas nos quedarían en unidades de voltios. Es decir, que el voltaje de circuito abierto es igual a 10 menos 1,4 voltios, 10 voltios menos 1,4 voltios, que es 8,6 voltios. Ese sería el voltaje de circuito abierto, 8,6 voltios. El voltaje de circuito abierto es igual a 8,6 voltios. Ahora podemos encontrar la resistencia equivalente. La resistencia equivalente nos dice que es el voltaje de circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito por la ley de Ohm. Entonces sería 8,6 voltios sobre esto podemos escribirlo como cuánto nos había dado este resultado, 45 más 26,33, que nos dio igual a 71,33 miliamperios, que eso lo podemos escribir como 0,0713 amperios para que nos dé un resultado de 8,6 sobre 0,0713. Esto nos daría un resultado de 120,62 ohmios. Es decir, esa es la resistencia equivalente. Entonces, si nos piden, por ejemplo, el Thevenin, circuito Thevenin, entonces el circuito Thevenin nos quedaría de la siguiente forma. Circuito Thevenin. Si nos piden el circuito Thevenin nos dicen que es una fuente de voltaje, que es el voltaje es el voltaje de circuito abierto. Entonces el voltaje de circuito abierto nos dio 8,6 voltios, y la resistencia equivalente, que es de 120,62 ohmios. Ese sería el equivalente Thevenin. Y el circuito equivalente Norton, nos dicen que es
una fuente de corriente que tiene un valor de la corriente de cortocircuito con una resistencia que es la resistencia equivalente, estos dos en paralelo. Estos son los puntos, estos son los puntos A y B iniciales del circuito, que estaban en mayúscula. Vamos a colocar igual A y B, A y B. La resistencia equivalente es la misma, 120,62 ohmios, y la corriente de cortocircuito que nos dio 71,33 miliamperios. 71,33 miliamperios. Y eso sería el equivalente Norton, el equivalente Thevenin y las respectivas variables que nos pide el ejercicio. Eso sería todo.